Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos de rosa porque ayer empezó el mes de octubre del año 2025 y el mes de octubre es considerado el mes de la lucha contra el cáncer de mama a nivel mundial. Y todos los que de alguna u otra manera nos sentimos identificados con esa labor, pues nos ponemos como símbolo de la labor mundial sobre este tema, aunque yo pues soy de los que protestan porque no me gusta ni la palabra lucha ni la palabra contra. Yo soy más partidario de la prevención, ¿ok? Pero reconozco que pues se hace una labor y yo lo que propongo, así como protesto, propongo. Y entonces lo que propongo es una terapia, bueno, mejor dicho, un método de prevención muchísimo antes de que aparezca físicamente el proceso. Uno de los compañeros me preguntó que si alguien con lupus eritematoso sistémico puede atenderse por este mismo método y la respuesta es que sí. Y hay una historia muy interesante de la medicina taoísta, un concepto que se llama la teoría de las 6 capas. Recuerden que para la medicina taoísta solo existen 2 tipos de enfermedades. No importa qué nombre le pongamos, solo puede estar provocada por un exceso yang o por un exceso yin. Y evidentemente si hay un exceso yang, hay una insuficiencia yin. Y si hay un exceso yin, pues hay una insuficiencia yang. Así que el concepto del sello de la sabiduría, en donde esas 2 fuerzas aparentemente opuestas, pero complementarias, están en equilibrio. Ese es el concepto taoísta de salud. Bueno, entonces, en el caso de la gripe, hace rato me estaba diciendo otro compañero que me alejara de él porque trae gripa. Y le dije, me hacen los mandados tus dichos. Entonces, lo saludé sin problema. En el caso del resfriado es muy evidente que es una enfermedad yin, exceso de yin, es fría, por eso le decimos resfriado. Entonces, según esta teoría, el virus del catarro común ataca primero la primera capa, que es la piel. Y entonces el cuerpo reacciona y produce decaimiento general, pérdida de apetito, decaimiento general, ¿no? Entonces, si no es bien tratado, ya sea que se deje avanzar, que las defensas estén bajas, que parezcan algo así como las chivas o algo así, o si se reprime la enfermedad, y eso es lo que hacen los antihistamínicos, pues entonces el virus pasa a una segunda capa. La segunda capa es las vías aéreas superiores. Entonces el virus de la gripe empieza a provocar flujo nasal, puede haber sinusitis nasal, sinusitis frontal y puede haber afectaciones del oído, ¿ok? Incluso se puede alterar el sentido del olfato o el gusto. Si otra vez no es bien atendido o es reprimido, pasa a una tercera capa y entonces son las vías respiratorias intermedias, es decir, empieza a haber afectaciones en la garganta, puede haber afectaciones en la laringe, la faringe, la tráquea, etc. Si vuelve a no tratarse adecuadamente o se reprime, se mete una cuarta capa y entonces son los pulmones y o el colon y son una pareja. Entonces, así como hay catarro pulmonar, también hay catarro intestinal. Si se vuelve a no tratar adecuadamente o se reprime, se mete una quinta capa y entonces llega a los riñones o la vejiga. Y aquí en Occidente a eso se le llama fiebre reumática. Pero es una gripe que llegó a la quinta capa. Y si otra vez no se atienden bien o se reprime, entonces se produce el lupus eritematoso sistémico. Porque el catarro, el mismo virus, llegó hasta la sangre. Yo he tratado a diferentes personas con esa situación y entonces con el tratamiento empiezan a tener crisis de gripas. Y entonces la primera protesta es, oiga, estoy peor porque a mí no me daba gripe y ahora a cada rato. Y yo le digo, pues felicidades, que se le salga el mugrero, ¿para qué lo dejó adentro? ¿Sí me explico?
Entonces, de eso se trata estos temas. Pero bueno, hoy es día jueves 2 de octubre del año 2025 y este es el tema que vamos a tratar. Ahimsa, que es la primera virtud a desarrollar dentro de la primera anga de la Hatha Yoga. Es decir, Hatha Yoga, la yoga del equilibrio, que es lo más similar que hay al taoísmo, tiene 8 angas, es decir, 8 características. La primera, su nombre es Yama y se traduce literalmente como las abstenciones, pero en realidad es una labor psíquica porque se considera la ética, que es muy importante desarrollar antes de ponerse a siquiera practicar las asanas o las posturas del cuerpo. Y dentro de esas virtudes, que son 5, ahorita las vamos a ver, la primera de todas es Ahimsa. Ahimsa se traduce como abstenerse de la violencia. Y hoy, 2 de octubre del año 2025, es la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia, porque esta fecha hace alusión a la fecha de nacimiento de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi nació el 2 de octubre de 1869, si no me equivoco, ahorita lo verificamos. Entonces, pues tendría algo así como 160 años, ¿no?, que nació. Y precisamente Mahatma Gandhi se volvió famoso porque gracias a la práctica de la ahimsa, traducida en el sentido de la resistencia civil pacífica, fue como logró la independencia de la India del Imperio Británico. En 1947 logró que se declarara independiente la India del Imperio Británico. Y Mahatma, pues Gandhi, muere en 1948. Y no murió de inanición porque hacía unos ayunos extraordinarios. Más bien murió de una intoxicación de plomo. Es que las balas con que lo mataron estaban sucias. Qué gacho, ¿verdad? Pero bueno, y entonces esta imagen que ven preciosa es el símbolo de Ahimsa, o sea, la abstención de la violencia. Cuando uno no quiere bronca, uno le hace así, ¿no? Y hasta nos echamos para atrás. Pero este símbolo es muy antiguo, porque lo más antiguo de esta civilización actual es la cultura hindú. Cuando se hunde la Atlántida, a unos cuantos se les avisó lo que iba a ocurrir y les dijeron que se protegieran subiendo a las montañas de los Himalayas, y ahí fue donde nació la actual humanidad. Esos salvados se les considera los arios, es decir, nosotros somos la raza aria, porque provenimos de esa misma fuente. Por supuesto, con el hundimiento de la Atlántida no murieron todos los atlantes, sino que como las cucarachas, pues corrieron para todos lados, ¿no? Entonces unos se vinieron para acá, para América, por eso tenemos culturas muy parecidas. Y otras, pues emigraron a lo que ahora se considera el Extremo Oriente, que es China. De ahí nace el taoísmo, pero bueno, son otros temas. Entonces, la diferencia actual es que como desde 1948 para acá estamos transitando por una nueva era cósmica. Esta era se denomina la nueva era del Aquarius. Esta era es una era positiva. Así que la expresión de Ahimsa ya no es suficiente con abstenernos de la violencia, sino que es importante practicar la paz. Por eso el subtítulo de la plática es la práctica de la paz. ¿Ok? Bien, entonces empezamos. Dale. Y ese es el calendario de las principales actividades del tránsito aparente del Sol por el signo de la balanza, que está transitando desde el pasado día 22 de septiembre, y hoy vamos a tratar los siguientes temas lo más rápido posible, porque como vimos un video en referencia al tema del cáncer, pues vamos a estar un poco recortados de tiempo, pero vamos a darle para adelante. El primer tema que quiero tratar es que el pasado día, 27 de septiembre, se conmemoró la consumación de la independencia de México. Casi todos celebramos el
la noche del 15 de septiembre. Y ahí inicia o se considera la fecha de inicio de la independencia el 16 de septiembre. Pero la verdad es que ese día empezó la lucha. ¿Ok? Y entonces, no sé qué opinen ustedes, pero a mí siempre me ha causado curiosidad saber cuál es la configuración astrológica de nuestro país. Así que si vemos la gráfica de la noche del 15 de septiembre de 1810, vamos a ver qué características tendríamos como mexicanos. Y darle otro clic. Esa noche el sol estaba transitando a 22 grados 40 minutos del signo de la Virgen. Es decir, todos seríamos, como se dice, Virgo. Y el ascendente del día, en ese momento, 19 grados 54 minutos del signo de Chisminis, de Géminis. Y nosotros no somos chismosos. Nadie. Y la luna estaba transitando por el signo del Toro. Es decir, que nosotros somos bien huevones. ¿Verdad que no? Bueno, entonces vamos a trazar la carta natal del momento en que se termina la lucha de independencia. Exactamente el día que entra el ejército trigarante a la Ciudad de México y se acepta que ya ganó la lucha y el alcalde de la Ciudad de México le entrega las llaves de la ciudad al general Iturbide, que traía plan con maña, ¿no? Él quería ser emperador, pero bueno. O sea, en ese momento se termina la lucha oficialmente y es como una rendición, aunque al día siguiente se firma el acta de independencia, o sea, el 28 de septiembre. Vamos a ver primero el 27 de septiembre. Y según las crónicas, el desfile empezó a las 10 de la mañana, así que yo calculo que al mediodía, a las 12 del día, ya estaba consumado la entrega de las llaves de la ciudad. Y entonces eso da otras características. Ahí arriba, dale clic, el sol transitando por el signo de la balanza. La balanza, que es el signo que está transitando actualmente el sol, es un signo de relaciones. Y dice que en México recibimos a todos con los brazos abiertos, ¿verdad? Ok, y el ascendente, 27 grados 39 minutos del signo del Centauro, o sea, Sagitario. Y eso significa algo así como que nos encanta la pachanga. No, ¿verdad? Y luego la luna acababa de ser luna nueva, lo cual es extraordinario para nosotros como país, porque es el momento perfecto para iniciar cualquier cosa, y eso significa que nuestro país inició con esa buena vibra. Tendríamos doble signo de la balanza, el sol y la luna, y el ascendente en el Centauro, lo que a mí me parece extraordinario, porque eso sí nos refleja más como mexicanos. Pero si hubiera sido al día siguiente, vamos a darle, ahí está la tercera gráfica, ahora el sol sigue en la balanza, dale. El ascendente sigue estando en el Centauro, un grado más adelante, ¿vale? Pero ya la luna pasó al signo del Escorpión. Y entonces, ¿cuál es el símbolo de nuestra bandera en el escudo? Un águila sosteniendo una víbora. Es decir, ese es el signo del Escorpión. Nuestro país, como país, es más escorpión que muchos otros países. Y eso también son magníficas noticias porque nos brinda la mística que tenemos los mexicanos. Es decir, que somos capaces de transmutar totalmente. ¿Por qué? Pues porque lo hecho en México está bien hecho. ¿Ok? Bueno, entonces era nomás así como para comentarle. Es parte de las curiosidades que yo permanentemente vigilo. He asistido a conferencias en donde hacen predicciones de cómo va a estar el país y toman la carta natal del 15 de septiembre, entonces yo alego y entonces se ponen unas discusiones bien padres, pero no pasa de ahí, ¿ok? Bueno, entonces continuamos y bueno, ya lo dije, el mes de octubre es considerado el mes de la lucha contra el cáncer de mama y eso me recuerda una anécdota de la Madre Teresa de Calcuta. Durante la guerra de Vietnam se organizó una marcha de protesta. Entonces fueron a invitar a la Madre Teresa.
para que participara en esa lucha contra la guerra de Vietnam y la Madre Teresa declinó la invitación. Y cuando le preguntaron los organizadores sorprendidos, Madre, ¿pero por qué? Dijo ella, es que yo estoy a favor de la paz, no contra la guerra. Y con todo respeto, en las clínicas en donde se atienden personas que han tenido algún tipo de situación con cualquier sustancia, no estoy de acuerdo en que sea contra las adicciones. Yo estoy a favor de la sobriedad. ¿Ok? Y esa es mi opinión, pero respeto al programa, claro que sí. De la lista de los 12 pasos del programa AA que está ahí, el que más me gusta es el 13, que es el que no está escrito, y el 13 es la sobriedad. Entonces eso tiene que ver con la vida diaria, ¿ok? Así que ¿cómo se mantiene ese estado? Viviendo lo que dice el programa, solo por hoy, pero de la mejor manera. Y entonces tenemos que empezar por saber qué es lo que tenemos que hacer, y lo que a uno le funcione puede ser que al otro no. Por eso es muy importante la atención individual, ¿ok? Bueno, entonces continuamos. Y bueno, estas son unas estadísticas terribles. Esta es una imagen de una glándula mamaria, y si trazamos 4 cuadrantes y en el centro ponemos un círculo, el quinto, resulta que el cuadrante superior externo es donde mayor porcentaje de detección de cáncer es como se ha encontrado. Y entonces, ¿cómo es eso? Si por teoría, pues por gravedad la basura debe bajar, y entonces debería ser en la copa, ¿no? En los cuadrantes inferiores. Sin embargo, hay una explicación. Y la explicación es la imagen que sigue. ¿Ya saben qué es eso? Es una obra de arte de Alex Gray. El otro día traje una de una pareja besándose. ¿La recuerdan? Este es otro de las pinturas que forman parte del trabajo de Alex Gray, que se llama Espejos Sagrados. Y pues la verdad es que es una obra extraordinaria, porque eso es una fotografía de una pintura. Pero miren. Quiero que pongan atención aquí a algunas cosas. Lo color rosita son los músculos, aquí están los huesos, las líneas azules son las venas, las rojas son las arterias, las color amarillo son los nervios, pero aquí hay unas bolitas verdes que ahorita que circule el cuadro lo van a ver con más detalle. Por favor, con mucho cuidado, lo van pasando, dale clic, pero ahí los estoy marcando. Eso son ganglios. Los ganglios son parte del sistema linfático. Y yo les he mencionado que por muy sólido que se vea esto, somos 72% agua. Entonces, esta agua debe de circular, además de mantener humectado el cuerpo, también debe participar en múltiples funciones y debe permanecer limpia esa linfa. Entonces, lo que hace la linfa al circular es que va atrapando impurezas y va y las deposita en los ganglios. Entonces, los ganglios son como botes de basura. ¿Cuántos botes de basura hay en esta clínica? En el baño hay uno en cada baño, tal vez 2, tal vez 3, en la cocina hay varios, a lo mejor separan la basura orgánica de la inorgánica, en algunos lugares todavía son más específicos y separan lo reciclable, aluminio, cartón, plástico, qué sé yo. En las habitaciones debe haber botes de basura. Y entonces, ¿qué se hace con esos botes de basura? Temporal, de vez en cuando los vacían, ¿no? Los ponen en un contenedor mayor y los sacan. Es lo mismo que tenemos que hacer en el cuerpo. Esos ganglios deben de vaciarse de vez en cuando para que permanezca limpia la linfa. Y entonces, en el documental que acabamos de ver, uno de los grandes problemas es que encuentran ganglios que tienen ya una afectación muy avanzada. Y por si no lo saben, las compañeras hay ahora dentro de diversos sistemas que hay para detección de cáncer, hay uno que se llama el ganglio testigo.
Es decir, aquí hay una cadena ganglionar que está conectada con la glándula. Y entonces les toman una biopsia de un ganglio alejado de la axila. Si ahí encuentran cáncer, ya valió. Y entonces, si ahí no encuentran, entonces se van acercando. Se van acercando. Mientras más cerca de la axila es más sensibilidad. Entonces, por eso empiezan de lo más lejitos. ¿Ok? Sin embargo, existen otras opciones menos invasivas. De hecho, ni siquiera invasivas. Y vamos a verlas, ¿no? Porque no es ningún secreto. Dale. Eso, ahí señalé varios ganglios. Dale otro. Ya los empezaron a ver. Son las bolitas verdes. ¿Sí los están encontrando? Ok. Todos tenemos esos ganglios, tanto varones como mujeres. Lo que pasa es que las mujeres, muy específicamente, la cadena ganglionar conectada a las glándulas mamarias y en la zona alrededor de la matriz, hay muchísimos más que con nosotros. Sin embargo, por supuesto, también hay un grave problema de cáncer de próstata en los varones. Y entonces también los ganglios son muy importantes alrededor de la zona de los genitales. Y el gran problema del cáncer de próstata lo resolvió la yoga hace miles de años. No es ninguna novedad. Resulta que los varones siempre andamos montados en la próstata. Aquí está la próstata. Como una pulgada dentro del periné. ¿Ya saben qué es el periné? Es la zona entre los genitales y el CULO. ¿Ok? ¿Quedó claro? Bueno, entonces, si siempre estamos montados sobre la próstata, ahorita están sentados, están montados sobre la próstata, yo estoy de pie, estoy montado sobre la próstata, cuando se acuestan, más o menos le quitan el peso, pero siguen presionando la próstata. ¿Qué hay que hacer? Cambiar la gravedad levantando las piernas. Los que estuvieron en la clase que dimos ayer, hicimos algunos ejercicios antigravedad. Uno de los propósitos de los ejercicios antigravedad, que son parte de la yoga restaurativa, es descongestionar el bajo vientre. En el caso de los varones es descongestionar la próstata, la vejiga, los intestinos. En el caso de las mujeres es descongestionar matriz, ovarios, intestinos, vejiga. ¿Ok? De eso se trata. Muy bien. Continuamos. Entonces, miren, eso es una radiografía, por supuesto. Ahí esa área negra está detectando un tumor. Y luego hay otro sistema que se llama, dale, otro clic, que se llama la perfusión mamaria, que da la oportunidad de observar la vascularidad de la lesión, eleva la sensibilidad y especificidad diagnóstica en la detección temprana del cáncer de mama, proporcionando información sobre la intensidad de la señal en la región de interés cuyos patrones diferencian si es benigna o maligna. Pero ¿saben qué? Estos estudios se hacen no gracias a los médicos, sino gracias a los ingenieros. Porque los ingenieros construyen las máquinas con las que los médicos pueden ver estos diagnósticos. ¿Y por qué pueden hacerlo los ingenieros? Pues porque estudiaron física y saben diferenciar las longitudes de onda de las vibraciones. Así que, gracias a la aportación de los ingenieros, dice una amiga mía que si no lo hizo Dios, lo construyó un ingeniero. Así dice. Por supuesto es ingeniera, ¿no? Bueno, entonces, gracias a la aportación de la ingeniería, se pueden hacer aparatos que detectan esto, pero resulta que esto es física cuántica. Y los médicos quieren hacer física newtoniana, es decir, mecánica, material, física. Es decir, quieren cortar, quemar, freír. Cuando la física cuántica está diciendo que detectan esto por una diferencia en los patrones de longitudes de onda. Así que la sugerencia sería, ¿por qué no seguimos por el camino de la física cuántica? Vamos a ver de qué se trata. Bueno, para los que no saben básicamente lo que es la física cuántica, hay un experimento muy famoso que se conoce como la doble rendija. Los físicos dijeron, ¿cómo se comporta la luz? ¿Como una partícula o como una onda?
Pues vamos a probarlo. Entonces pusieron un panel con una sola ranura y empezaron a disparar electrones para que al pasar por esa rendija, en el fondo dejaran una marca. ¿Ok? Y entonces lo comprobaron. Es decir, los fotones son partículas de luz. Entonces dijeron, bueno, ahora vamos a poner dos, ¿no? Así que el resultado debe ser que atrás hay dos señales. Y cuando hicieron el experimento resultó que había múltiples señales. Es decir, la luz se estaba comportando como una onda, no como una partícula. Dale un clic. Ese es el experimento de la doble rendija. Y entonces dijeron, ¿cómo fue posible esto? Vamos a ver. Así que pusieron cámaras para observar a nivel microscópico qué estaba pasando. Y entonces volvieron a poner un panel con dos rendijas y empezaron a disparar los fotones. ¿Y qué creen? Que cuando los electrones se supieron observados, volvieron a comportarse como partículas, no como ondas. Lo cual tampoco es novedad, porque esto lo ha dicho el budismo desde hace miles de años. Dice que cuando nos auto-observamos, nos seguimos comportando de la misma manera. El problema es cuando dejamos de observarnos. ¿Ok? Entonces, hay un doctor, dale un clic por favor. Ya lo mencioné, la autoobservación. Ese es el doctor Bruce Lipton, que escribió ese libro que se llama La biología de la creencia. El doctor Lipton fue catedrático de Harvard, es neurobiólogo, y entonces él propone por qué no continuar por el rumbo, por el camino de la física cuántica en lugar de regresarnos a la física newtoniana y cortar o freír o quemar cuando se trata de una lesión de ese tipo. Y entonces lo que explica el doctor Lipton en ese maravilloso libro que les recomiendo que lo lean, ya circula libre por internet, es que modifiquemos el campo. Y entonces, ¿de qué se trata eso? Él explica que si toma una hoja de papel y le espolvorea limadura de hierro, las limaduras van a quedar acomodadas al azar. Si quita esa hoja, pone otra y vuelve a repetirlo, es otra vez al azar y son diferentes como quedaron acomodadas las limaduras de hierro en las dos hojas diferentes. Pero la tercera hoja que pone, en lugar, primero le pone un imán abajo y luego le espolvorea la limadura de hierro y entonces se forma el patrón del campo magnético. Y cada vez que repite se sigue formando el mismo patrón. Es decir, que lo que importa es el campo en donde se desarrollan las llamadas enfermedades. Si nosotros corregimos el campo, los síntomas se corrigen. Esa es la conclusión del doctor Lipton, ¿ok? Lo pueden leer. Bueno, entonces vamos a continuar. Y bueno, esto es lo que yo digo que pasa. Es un proceso como se va perdiendo la salud. Y todo empieza desde la mente, porque los seres humanos somos muchísimo más que carne, hueso y un pedazo de pescuezo. Y entonces, cuando hay un desequilibrio emocional, ahí estoy poniendo las 5 principales emociones de las que habla el taoísmo: miedo, ira, infelicidad, preocupación o melancolía. Dale un clic. Si eso persiste, entonces se altera la energía. Y entonces se producen desequilibrios energéticos. 3 posibles desequilibrios energéticos. O está en exceso, o está en insuficiencia, o está en cortocircuito. No hay otro. ¿Ok? Y el mejor ejemplo es los focos que iluminan estas habitaciones. Estos focos caseros están diseñados para funcionar con 110 volts. Pero tienen un rango de protección. Más o menos 10%. Si en lugar de 121, que es el máximo que puede recibir este foco, le llegaran 240 volts al foco, puede ser que se funda. Pero si no se funde, brilla de más. Y eso significa que se está desgastando inútilmente porque el foco no fue diseñado para funcionar así. El fabricante no responde la garantía si hay un sobrevoltaje. Es lo mismo que pasa en el cuerpo humano. Cuando hay excesos de energía, ni crean que son Superman o Superniñas. No, se están
recibiendo un sobrevoltaje. ¿Ok? Entonces aparecen síntomas. Puede haber dolor, fiebre, inflamación, funciones metabólicas aceleradas, por ejemplo, la taquicardia, o la hipertensión, o la diarrea, o también se desarrollan crecimientos anormales, que es lo que acabamos de ver en el documental, ¿no? Es un crecimiento alocado de ciertas células, ¿ok? Bueno, regresando al foco, si en lugar de 91, que sería el mínimo de volts que necesita el foco, a ese foco le llegara nada más 10 o 15 volts, a lo mejor ni siquiera encendería. Y si encendería con una luz tan tenue que no estaría cumpliendo con su función. Pues es lo mismo que pasa con el cuerpo humano. Si nosotros tenemos insuficiencia de energía, entonces ocurren síntomas opuestos al exceso. Puede haber frialdad, pesadez, entumecimientos, o puede haber funciones metabólicas lentas. Lo contrario de la taquicardia es la bradicardia. Lo contrario de la hipertensión es la hipotensión. Lo contrario de la diarrea es el estreñimiento. ¿Ok? Y cuando hay insuficiencia de energía, también muchas sustancias no drenan adecuadamente y entonces se acumulan y forman piedras, como por ejemplo las piedras en la vesícula, las piedras en los riñones, etc. Bueno, entonces, si esto continúa, si los desequilibrios energéticos se mantienen, se producen alteraciones del cuerpo físico. Dale otro clic. Que pueden ir de menos a más. No es lo mismo una disfunción que una lesión. Vamos a poner un ejemplo. Si alguien se preocupa, entonces se produce una alteración energética en el vasopáncreas estómago. Y luego empieza a fabricarse un exceso de ácido clorhídrico. Todos tenemos ácido clorhídrico en el estómago, pero en exceso puede empezar a provocar irritación. Si el exceso de ácido clorhídrico permanece, entonces se puede generar una gastritis. La palabra gastritis significa inflamación de la mucosa gástrica. Todo lo que termina en itis es una inflamación. Gastritis, sinusitis, colitis, gastroenterocolitis, todas son inflamaciones, todas se curan, excepto la mamitis. Esa sí está cabrón. Bueno, entonces, quiero terminar esta idea. Si las alteraciones físicas continúan, entonces se genera un proceso crónico degenerativo. Eso es de lo que estaba hablando el documental. O sea, no fue de la noche a la mañana. No se lo pegó ningún mosquito. O sea, es algo que se desarrolló a través de los años. Eso es un proceso crónico degenerativo. Y entonces, si eso se mantiene, pues entonces sobreviene innecesariamente una muerte prematura y con sufrimiento innecesario. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a hacer una pausa.